Amén. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a apagar las luces ahí, Ramón, para que se pueda ver bien los pasos que vamos siguiendo en este tema, que es importante. Sí, toda, porque si no, no se va a ver. Eso es. Eso es. Bien, que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Como veis, hoy tenemos un tema especial dentro de la nueva serie, Evidencias del carácter cristiano. Hemos visto la necesidad de parte del Señor de cambiar la línea que el Señor nos estaba permitiendo. Y hoy pues toca un aspecto también, una nueva participación de ese tema, que lleva por título los diferentes tipos de obediencia. Vamos a estar desarrollando un poquito este tema en la medida de lo posible y vamos a ir de alguna manera poniendo ahí lo que vayamos administrando para que se pueda ver con tranquilidad y se pueda hacer un poco más ameno. Yo sé que allá atrás a lo mejor no se ven los diferentes tipos que son estas partes redondas, pero vamos a hablar de la definición, qué es obediencia, de dónde sale la palabra obediencia, que es un sustantivo. Vamos a hablar de la obediencia voluntaria y las consecuencias de la misma. Vamos a estar hablando de la obediencia reluctante, que luego se explico qué es, aunque la palabra suene muy rebombante. Vamos a estar hablando de la obediencia parcial, de la obediencia basada en el temor y por último de la obediencia total, que espero en esta tarde que por medio de este tema, por medio de esta administración, podamos entender que todas son regulares, la que nos interesa es la obediencia total. Así que vamos a entrar dentro del tema en el nombre de Jesús. Vamos a empezar con la definición de obediencia. Vamos a definir lo que es la obediencia. El versículo clave lo ven ahí ustedes, de Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el tema base en relación a la obediencia, porque no es un mandato exhortativo, no te obliga a que lo ames así, sino que cuando llegues a la capacidad de amarlo así, es que estás en la obediencia total. Si todavía no te ves con la suficiente fuerza para amarlo así, entonces no estás obedeciendo en la totalidad como Él quiere o demanda de tu persona. Por eso el texto que cumple con una persona cristiana que llega en la capacidad de poder vivir en la absoluta voluntad. Ahí vemos que la obediencia en la Biblia implica una sumisión completa, una sumisión amorosa a los mandamientos de Dios. Todas las leyes que Dios ha estipulado, todos los mandamientos que nos ha regalado, porque son un regalo de Dios para ordenar nuestra vida. Si no tuviésemos mandamientos, normas de parte de Dios por medio de la Escritura, haríamos lo que quisiéramos, hablábamos como quisiéramos, mirábamos como nos diese la gana, pero gracias al regalo de su ley, al regalo de sus mandamientos, al regalo de sus normas bíblicas, nos recondicionan la ruta de nuestra vida para poder vivir conforme Dios quiere y que no nos desordenemos. Por eso implica la obediencia, por eso es un tema tan importante que hacíamos un pellizco el otro día. Ahí vemos, cómo no, obediencia total, vemos a Abraham cómo sacrifica o cómo va a sacrificar a su hijo en la obediencia total en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ver la etimología de la palabra obediencia. La palabra obediencia es un sustantivo que se traduce, no he puesto las letras originales porque no se entenderían, entonces lo he transliterado para que se puedan leer por lo menos en el castellano. Upakoe es la palabra obediencia, que es un sustantivo, pero esa palabra tiene una raíz. Y esa palabra desciende de upakouo, que es un verbo que está compuesto de dos partes. Upo significa bajo y akouo significa oír o escuchar. Si juntamos estas dos palabras, literalmente significan escuchar bajo o estar bajo la escucha de alguien. Pero en este contexto implica estar bajo la autoridad de alguien y responder a lo que se escucha, es decir, obedecer. Porque obedecer es responder a lo que estamos escuchando de Dios. Obedecer es responder a sus normas, a su palabra, a su regla de fe. Nosotros le obedecemos porque hemos escuchado y ponemos en práctica lo que Él demanda de su persona. Por eso, de ahí deriva el sustantivo
Upakoe, que es obediencia, que este sustantivo deriva del verbo upakouo y se traduce como obediencia. Significa la acción de escuchar atentamente y seguir las instrucciones o mandatos de alguien en autoridad. Ahora yo te pregunto a ti, a modo de reflexión y aplicando el tema o el mensaje, ¿cómo estás obedeciendo a Dios tú? ¿Has examinado tu estilo de vida? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Qué dices? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué sientes? ¿Te estás examinando para ver si tú estás obedeciendo porque has hecho caso a lo largo de los mensajes que el Señor te ha ido predicando? ¿O todavía haces lo que tú quieres? ¿O todavía piensas como a ti te place? ¿Todavía sientes el sentimiento que tú quieres? ¿Cómo estás obedeciendo al Señor? En base a cómo vivas en su palabra, podemos ver el resultado de la obediencia en tus obras, no en tus dichos, sino en cómo tú vivas. Por eso, vamos a dar una conclusión en la etimología. En estos contextos, la obediencia implica no solo una escucha pasiva, sino una respuesta activa y comprometida a lo que se ha escuchado, reflejando una sumisión voluntaria y respetuosa a la autoridad divina. Por lo tanto, la palabra obediencia en el griego bíblico, upakoe, etimológicamente connota la idea de escuchar estar debajo de alguien que es más grande. Yo creo que ninguno de aquí, con mucho respeto a los ancianos, somos más que Dios. ¿O hay alguien que es más que Dios? Él está por encima de nosotros. Entonces nosotros escuchamos de una manera sumisa, por debajo de. Por lo tanto, se aplica la palabra que estamos por debajo, escuchándole a Él, y no solamente escuchando, sino luego viviendo conforme lo que se escucha. Y eso significa que estamos obedeciéndole. Pero hay diferentes tipos de obediencia que vamos a ir viendo, y no todas son las que Dios demanda de tu persona, o mejor dicho, las que Dios demanda de la iglesia de la nueva unción. Hay una obediencia en concreto que es la que Dios quiere para la iglesia de la nueva unción. Vamos a entrar primero en la obediencia voluntaria, que está dentro del contexto, es buena obediencia. La obediencia voluntaria, tenemos el ejemplo de Abraham, que además de tener obediencia total, tuvo obediencia voluntaria. En Génesis 22 se resume el contexto entre Dios y él. Y hacemos un pequeño resumen, donde Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham obedece sin dudar, demostrando su fe y total confianza. Al final Dios provee un carnero como sustituto. El Señor le pide en obediencia un sacrificio y él voluntariamente lo ofrece. A pesar que hay dolor en ese sacrificio. A pesar que le duele entregar a su hijo. Porque es el hijo de la promesa. Y ya déjate de la promesa y de la descendencia. Durante muchos años no tenía hijos. Y este es el hijo esperado. El hijo amado. Pero el Señor se lo pide y él en una obediencia voluntaria lo entrega. ¿Cuánto hace que el Señor te está pidiendo eso que tienes en el corazón y todavía no lo has entregado? ¿Cuánto hace que te está pidiendo ese vicio que todavía no has dejado? ¿Cuánto hace que te está pidiendo esos pensamientos que todavía que es que te duelen ofrecerlos? Se necesita una voluntad, una obediencia voluntaria. Dios no te va a obligar a que tú le des nada, quiere que tú se lo des. Quiere que tú se lo des. Él no te lo va a quitar a la fuerza aunque tenga poder para hacerlo. Él quiere que tú se lo des. Ese sentimiento, ese raciocinio, ese vicio, esa conducta que es pecaminosa, que tú lo sabes, que la practicamos siempre, que tú lo sabes, pero te cuesta tanto dárselo al Señor en sacrificio, que Dios quiera que nazca en nosotros un sentimiento de obediencia voluntaria a Dios. El texto clave o el versículo clave, Génesis 22:12, porque ahora sé que me temes. Sé que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo y tu
único Hijo. Cuando tú entregues eso que el Señor te está pidiendo en sacrificio, cuando tú quites la actitud, el vicio, la conducta, el comportamiento que Dios quiere que tú sacrifiques, entonces Él te podrá decir: ahora sí entiendo que tú me temes, ahora sí entiendo que me tienes respeto, ahora sí entiendo que eres sumiso a mí, ahora sí lo entiendo. Pero mientras no sacrificamos lo que Dios nos pida en obediencia voluntaria, amigos, todavía estamos lejos de estar sumisos a Dios. Podemos decir mucho con los labios, podemos decir muchas muy buenas oraciones, podemos hablar muy bien de nosotros, pero no va a avalarte lo que hables, sino lo que hagas, para que Dios sea quien te avale. Amén. Por eso podemos aprender una lección: que la verdadera obediencia viene del corazón y se basa en la fe y la confianza en Dios. Va a nacer de tu corazón. Pero si todavía no has sacrificado en tu corazón aquello que está, va a ser muy difícil que nazca la verdadera obediencia voluntaria al Señor. Ahora, ahí vemos, Dios honrará la obediencia, y la obediencia es la llave que abre las puertas de la bendición. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la obediencia voluntaria? Vamos a transmitirnos fe en este tiempo. Vamos a fundamentarnos en la Escritura. Hay beneficios para ti, hay consecuencias positivas, ninguna negativa. Todas son positivas para ti. Si tú obedeces de una manera voluntaria, si tú ofreces aquello que el Señor te está pidiendo y que te ha repetido 50 veces con los mensajes, con la palabra, con las enseñanzas, que te está diciendo continuamente: necesito eso de ti, quiero que lo sueltes, que me lo ofrezcas, y no lo estás haciendo. Van a pasar los años y vamos a estar en la misma tesitura. Que Dios nos libre, que no venga Cristo y todavía estemos en la misma tesitura, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas. Nos vamos a quedar con nuestros sentimientos, con nuestros vicios, con nuestras conductas. Nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a marchar con Él. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera, la bendición de Dios. Debido a la obediencia voluntaria de Abraham, Dios le prometió bendiciones abundantes y una descendencia numerosa. Es que cuando le obedeces de voluntad y aquello que Dios te pide, tú lo ofreces, amigo, la bendición de Dios va a descender sobre tu casa. Tu casa va a ser una casa bendecida. Tu familia va a ser una familia bendecida. Tu matrimonio va a ser un matrimonio bendecido. Tus hijos van a ser bendecidos. Tu economía va a ser bendecida. Pero cuando no vivimos con esa bendición, tendrás que examinarte si estás siendo obediente en esa voluntariedad a Dios, o todavía sigues haciendo lo que tú consideras correcto en tu vida, al margen de Dios. Si pasas suficiente escasez en todas las áreas, examina cómo estás viviendo. Si la bendición de Dios no está contigo, es porque quizás no estás obedeciendo voluntariamente y no recibes la bendición de Dios. Pero aquel que obedece voluntariamente recibe la bendición de Dios. Amén. Pero también obedecer voluntariamente crea una cercanía y una comunión con Dios. La obediencia voluntaria resulta en una relación más cercana y más profunda con Dios, donde su presencia se manifiesta de manera especial en la vida del creyente. ¿Qué significa? El único en la Biblia al cual se le llama amigo de Dios fue Abraham. Porque cuando tú le obedeces voluntariamente sin obligación, cuando tú le das aquello que te duele pero que sabes que tienes que hacerlo y lo haces de voluntad, atención, eso crea una comunión, un vínculo con Dios, una comunión donde Dios te puede destacar por encima de los demás, donde Dios en la humanidad, de tantos hombres buenos que tuvo, de tantos utensilios buenos que tuvo, al único que le llamó amigo fue Abraham. Y un amigo es el que tiene intimidad, el que se compromete, el que está en lo bueno y el que está en lo malo, el que se mantiene en la misma tesitura. Da igual la catástrofe que pueda venir a tu vida, te mantienes fiel, te mantienes en línea, porque la amistad se une, va más allá del interés, es algo que nace en el corazón y se vincula. Y cuando le amamos a Dios, atención, a Dios no le amamos por lo que nos da. ¿Hay alguien aquí que ame a Dios por lo que les da? ¿Hay alguien aquí que ame a Dios por las bendiciones? ¿O porque los bendice? Yo creo que no, ¿verdad? Amamos a Dios por lo que es. Porque es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro compañero. Que bendito sea el nombre del Señor.
Pero también hay otro beneficio, hay otra consecuencia de aquel que tiene voluntad, obediencia voluntaria, y es la protección y la guía divina. La obediencia voluntaria ya en Noé, no en Abraham, resultó en la protección de su familia durante el diluvio y la guía divina en la construcción del arca. Había una sociedad corrompida, todos con los mismos pensamientos, mismos sentimientos, mismos pecados. ¿Quién fue diferente? A Noé y su familia. Noé obedeció en la construcción de un arca donde no llovía, donde era contrario a lo natural. Lo natural sería, hazme una casa para que no te dé el sol. Pero no, él construyó un arca donde no llovía, donde no se sabía lo que era la lluvia. Él obedeció voluntariamente. Y cuando le obedece voluntariamente, hay protección en él, porque con la construcción del arca se liberó y se libró del diluvio Noé y toda su casa. Es que hay protección y hay guía divina cuando uno obedece voluntariamente. Cuando uno le obedece, tienes la protección de Dios. Y da igual los demonios que se levanten, iglesia de la nueva unción. Da igual los acontecimientos que acontezcan. Se pueden estar cayendo las ciudades, los muros, se puede caer todo. Pero Dios está en la protección de su iglesia. Porque la iglesia de la nueva unción somos una iglesia que obedecemos voluntariamente. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pero también aquel que obedece voluntariamente en su vida espiritual nace y se desarrolla los diferentes aspectos del fruto. Y la obediencia voluntaria lleva una vida fructífera espiritualmente, donde se manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Sabes cómo se puede ver en la iglesia aquel que obedece voluntariamente? Por los frutos que tú derrames en la iglesia. Por la capacidad espiritual que tú tengas. Que no todos reaccionamos de la misma manera ante un mismo problema. Todos reaccionamos de manera diferente. Y aquí se va a ver la tesitura cristiana. Aquí se va a ver la calidad cristiana. Aquí se va a ver la obediencia voluntaria que produce frutos. Aquí se va a ver cuando hay una circunstancia, un problema, un asunto, cualquier acción que pueda ser contraproducente, ahí se va a ver tus acciones, se va a ver realmente quién eres. Ahí se va a reflejar tu carácter cristiano. Amén. 5. También la obediencia voluntaria es testimonio y ejemplo para otros. La obediencia voluntaria que también tuvo Daniel, no solo lo protegió en el foso de los leones, sino que también sirvió como poderoso testimonio de poder y de la soberanía de Dios ante un rey pagano. Él estaba en el foso y se le conocía como Belsasar. Es el nombre que se le había puesto, lo hablemos el otro día, Belsasar. Pero se acerca el rey y cuando lo ve ya no le llama Belsasar, le dice: Daniel, ¿te haya podido librar tu Dios de la boca de los leones? ¿Y qué responde Daniel desde abajo? ¡Que me ha librado Dios! Y eso causó testimonio en el rey, que la estatua se derribó y adoraron todos al Dios grande y poderoso. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que tuvo una obediencia voluntaria y se mantuvo fiel aún en el foso de los leones. Y eso produce testimonio. Cuando obedeces voluntariamente, eres de testimonio para los demás. Eres de testimonio y de ejemplo para otros. Y tu forma de actuar es ejemplo para mí y para los demás. Amén. Y el último, hay prosperidad y éxito. La obediencia voluntaria de Josué a la ley de Dios resultó un éxito y prosperidad en la conquista de la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Él se esforzó y fue valiente. Puso obediencia voluntaria y tuvo éxito. Entró en la prosperidad de la tierra donde fluía leche y miel. Es que vas a tener prosperidad y éxito si obedeces a Dios voluntariamente. Y no es la prosperidad que tengas muchos millones en el banco. No es el éxito de que te reconozcan por todas las televisiones locales e internacionales. No, significa prosperidad que no te va a faltar el pan en la mesa. Que Dios te va a estar siempre pendiente para calzarte, para vestirte. Que no te va a faltar nada, que hay prosperidad. Donde tú vayas hay prosperidad. Amén. Y el éxito donde estás aprobado por Dios. Tener éxito en Dios es que Dios ha aprobado, te ha avalado. Que todo cuanto haces te respalda Dios. ¿Por qué? Porque te mantienes en un
en una obediencia voluntaria. Vale, esa es buena, empezamos bien, ¿vale? ¿Decimos amén? Vale, ahora vamos a la que no me gusta y que algunos tienen, y algunas. La obediencia reclutante. ¿Qué es eso? Ya pongo debajo la definición para que lo sepáis. Solo que tengo que daros la palabra técnica. La obediencia reluctante es uno obedecer sin disposición, sin deseo de hacerlo, sin entusiasmo y de mala gana. Eso es obedecer reluctantemente. Obedecer sin disposición. No tengo ganas de hacerlo, pero hay que hacerlo. Sin entusiasmo ninguno y de mala gana. Un ejemplo muy fácil, nuestro ahora aquí en la iglesia. Imagínense, ahora no está el Mariano. ¿Dónde está el Mariano? Ah, que Dios te bendiga. Yo nada, ha venido Cristo y el único que se ha marchado ha sido él. Al Mica, ya nos mirábamos todos. Pero bueno. Imagínense ahora el Mariano que se pone a tocar el instrumento, que toca el piano y que lo hace de mala gana. No, tengo que hacerlo porque estoy en el cargo. Está ocupando un cargo, pero lo está ocupando de mala gana. O sea que está obedeciendo reluctantemente. El que sube por aquí predica, bueno, porque me ha mandado el pastor, pero no tengo nada, voy a abrir la Biblia lo primero que salga. Estás obedeciendo, estás predicando de mala gana. Es que voy a cantar y bueno, la canción hoy no he ensayado, no voy a ensayar. Estás actuando de mala gana. O sea, obedeces, sí, pero es una obediencia reluctante, de mala gana, sin deseo de hacerlo. Si te pudieras quitar, te quitabas. Si no pudieras hacerlo, no lo harías. Eso es una voluntad reluctante, que no tienes ganas de hacerlo, que no tienes deseo, que no hay disposición en tu corazón. Y creo que en la iglesia, en esta no, en todas las iglesias del mundo, habemos muchas personas así. Esto es un problema porque tiene consecuencias también, igual que la otra, esta también tiene consecuencias. Pero vamos a ver qué es esto. Ya se imaginan, ¿no?, de quién vamos a hablar. ¿Cuál es el ejemplo por antonomasia? ¿Jonás? Jonás desobedeció inicialmente a Dios huyendo a Tarsis. En vez de ir a Nínive, Dios lo corrige a través de una gran tormenta y un pez que lo traga, y Jonás finalmente obedece y predica en Nínive. Pero predica reluctantemente. 40 días vais a ir todos muertos. En 40 días os va a chicharrar el Señor. De mala gana. Que es cierto que Dios a veces se usa para poder traer un producto final y una bendición al pueblo, pero que se haya usado de tu actuación reluctantemente y de mala gana, no significa que a ti te haya aprobado, sino que te ha usado para bendición del pueblo, porque ahí en ese mismo momento no había otro. O sea que después nos ponemos los galardones. ¿Has visto? No, has visto, no. Ha bendecido al pueblo con tu mala gana de actuar, porque tú no tenías ganas ni de predicar, ni de cantar, ni de tocar, ni incluso de venir al culto. Que si fuera por ti te quedabas en casa. Pero has venido de mala gana. Bueno, me bendice el Señor. Cuidado, que a veces son más emociones que bendiciones. ¿Sabéis que la ballena o el pez grande, vamos a decirle ballena, aunque la Biblia no lo dice, pero vamos a hablar que es una ballena? Que esta ballena que se tragó a Jonás no fue el juicio de Dios para Jonás. ¿Sabes qué fue la gracia de Dios para Jonás? Sí. La ballena fue la gracia, no el juicio. Porque si no es por la gracia de Dios por medio de la ballena, Jonás se ahoga. Es que hay a veces que en momentos determinados de nuestra vida, cuando tenemos una voluntad o obedecemos reluctantemente, de mala gana, a veces nos pasan cosas, situaciones, que aunque pensamos nosotros que es un castigo, en la misericordia de Dios está usando su gracia por medio de esa circunstancia para sacarte del lugar donde tú te has metido. Porque ¿de quién fue la decisión de que se echara al mar? ¿De Dios? No, dice él, echadme al mar y se acabará la tormenta. Fue la decisión de Jonás. Pero viene la gracia de Dios con la ballena. Pero hay quien obedece reluctantemente y cree que la gracia de Dios es un castigo. ¡Ay, que me ha tragado la ballena! ¡Ay, aquí me muero! Que te ha protegido Dios, hombre. Que te ha protegido Dios en medio del océano, por medio de este gran pez. Y vino palabra de Jehová
por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, la lección final, que Dios puede usar incluso nuestra obediencia forzada para cumplir sus propósitos, pero eso no significa que te apruebe Dios. Está enfadado contigo, ¿eh? Y está enfadado conmigo. Ahí vemos la gracia de Dios y aquel que obedecía reluctantemente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Si hay alguno aquí que haga las cosas de mala gana, sin entusiasmo, por obligación, reluctantemente, no levantes la mano, por favor. Pero ahora quiero que escuches conmigo las consecuencias de esa obediencia. ¿A dónde te va a llevar ese tipo de obediencia? Primero, hay corrección y disciplina de Dios. La disciplina de Dios llevó a Jonás a arrepentirse y a cumplir con la misión, aunque inicialmente de manera reluctante. Cuando tú obedeces de mala gana, cuando tú sirves al Señor de mala gana, sin entusiasmo, sin propósito, sin deseo, atención, va a venir más temprano que tarde la corrección y la disciplina de Dios. ¿Y cómo te corrige Dios? ¿Y cómo te disciplina Dios? A veces te disciplina y te corrige en aquello que más amas. Y no hablo de tu mujer ni de tus hijos, porque hoy en día en el corazón se han invertido el orden de los papeles. Y quien está cabalgando en la montura de nuestro corazón se llama economía, dinero. Y todos los derivantes de esa palabra, que te quitan el sueño, que te hacen trabajar aunque tengas y estés enfermo, que te hacen moverte, que hacen de ti un esfuerzo extra. Todo aquello que se pone en el corazón de este tipo es un ídolo. Por eso Dios tiene que corregir cuando uno obedece al Señor reluctantemente, rebuznando, diciendo, bueno, tengo que hacerlo, sí, pero ¿y si lo hicieras para tu vida económica? ¿Qué harías? Yo aquí no, porque yo, como ya no voy al mercado, yo ya no puedo observaros, ni puedo apuntar nada. Pero cuando yo iba al mercado y estaba al mismo tiempo pastoreando, salíamos todos al mercado y yo veía a hermanitas, a hermanos no, ¿vale? A hermanitas, palabra de honor, que tenían una garganta que eran más que Winnie Houston. Cómo atraían, cómo gritaban, cómo llamaban a las señoras, y ole por ellas cómo vendían. Pero esas mismas mujercitas y mujeres venían luego al culto y no decían ni amén. Y no adoraban, porque venían con una obediencia reluctante, venían de mala gana al culto por compromiso. Porque me da igual quedarme sin voz en el mercado, esa poquita voz que me queda cuando vengo al culto, alabo al Señor, porque mi obediencia es total, mi obediencia es voluntaria. Pero hay corrección y disciplina de parte del Señor. También hay pérdida de bendiciones, porque la obediencia reluctante y parcial, que es otra que vamos a hablar luego, atención, la de Moisés, en este caso, resultó en la pérdida de la bendición a entrar en la tierra, pobre. Mira, vete Moisés y golpea y háblale a la roca. Y va él de mala gana, entusiasmo, coge el bastón, venga, y lo golpea. Pues esa obediencia reluctante, ese obedecer de esta manera, sin ganas, sin entusiasmo, le hizo perder la entrada a Canaán. Pero si era Moisés, si era el gran libertador, pero si era el de las plagas, da igual lo que hayas hecho, da igual el testimonio que hayas tenido, da igual las obras que hayas hecho, eso para Dios no cuenta, tu pasado para Dios no cuenta en tu presente. Si en tu presente no estás obedeciendo de una manera total o de una manera voluntaria, tu pasado no cuenta para tu presente, no suma. Es que el pastor, da igual que sea el pastor yo, si yo obedezco reluctantemente y de mala gana y sirvo al Señor, hoy pastoreando de mala gana, escúchenme que me voy a perder bendiciones, que me voy a perder mi casa y yo nos vamos a perder bendiciones, y yo no quiero perderme bendiciones. Yo cuando vengo a alabar al Señor lo alabo con todas mis fuerzas, lo alabo con toda mi alma. Pero también afecta a otros negativamente. Porque la obediencia reluctante de Balaam no solo lo puso en peligro, sino que también intentó inducir al pecado a la casa de Israel. ¿Quién era Balaam? Balaam, Dios le había dicho que profetizase en bien para con Israel, y él hizo todo lo contrario. Se vendió y empezó a profetizar
mal contra Israel en base y fuera de la voluntad de Dios. Es decir, una obediencia reluctante, a mala gana, de mala idea, de malas formas, pero eso afecta a otros negativamente porque por poco o casi induce a la casa de Israel a pecar y los mete en pecado, porque cuando uno obedece y hace las cosas de mala gana para Dios, induce a los demás a hacer lo mismo. Y si yo vengo por aquí como pastor y vengo desanimado, de mala gana, y tengo una voluntad reluctante, yo voy a inferir en los ministerios el ambiente que yo traigo. Es que lo hace el pastor y si lo ha hecho el pastor, pues yo también lo puedo hacer. Por eso a veces cuando pasa algo en la iglesia, siempre apuntamos a los que están en alto rango, ministerios, y luego los que están en el cargo. Es que como lo ha hecho el que predica, como lo ha hecho el que canta, como lo ha hecho la que está en el coro, yo también puedo hacerlo. No, perdóname, estos lo han hecho porque tienen una voluntad reluctante, no una una obediencia voluntaria, sino una obediencia de mala gana, de mal hacer. Pero tú no hagas lo mismo. Tú mantente fiel. Ten una obediencia voluntaria. A ver cuántos lo creen y dicen amén. También hay pérdida de autoridad y de favor, porque la obediencia reluctante o parcial de Saúl resultó en la pérdida del favor de Dios y su rechazo como rey. Vete y destruye a todo Amalek. Vale. Y hace como él bien le parece, a mala gana, deja todo lo bueno. ¿Y qué pasó? Que Dios lo rechazó y perdió su reinado. Aunque figuraba como rey, perdió su reinado. Y no quiero entrar aquí en profundidad, pero quiero que ya me entienden ustedes. Que a veces perdemos autoridad y perdemos el favor de Dios cuando obedecemos y tenemos una obediencia reluctante, una obediencia de mala gana, sin entusiasmo. Perdemos autoridad. Nos rebajamos la autoridad y no ejercemos autoridad en el pueblo, ya sea ministerialmente hablando, ya sea los que cantan, es decir, los que tenemos cargos para la iglesia, incluso las ovejas. Ahora viene una oveja que no obedece a Dios voluntariamente, sino que parcialmente lo hace de mala gana y lo hace como quiere, pierdes crédito en la iglesia. Pierdes credibilidad, autoridad en la iglesia. Perdemos credibilidad. Y el problema no es perder, Abraham, credibilidad. El problema es que esa credibilidad va a afectar a los de afuera. Y si hay gente que quiere venir a la iglesia, por como somos nosotros, no vienen. Porque hemos rebajado y hemos perdido la pérdida de la autoridad y el favor de Dios. Pero bueno, vamos a la obediencia parcial, que es medio buena y medio mala. Vamos allá. Obediencia parcial. Tenemos el ejemplo de Saúl, que ya lo he puesto. Saúl obedece a Dios no obedece al no destruir a los amalecitas y por obedecer parcialmente fue expulsado de su lugar. El versículo clave, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué problema tenemos a veces? Que a veces nos gusta más la religiosidad, nos gusta más subir al templo a adorar, pero al samaritano que lo vemos allí, que lo han reventado, a ese caminante, que el samaritano es quien lo rescató, ese caminante que venía de Jericó a Jerusalén, lo vemos ahí que lo han reventado la paliza y ahí se queda. Y yo prefiero ir al culto a ofrecer como sacerdote, como levita, al culto no me puedo manchar, que voy bien vestido, que voy a adorar a Dios. Sí, pero es que el mandamiento de Dios, para que tú obedezcas, es que atiendas al herido. Que le importa más al Señor que atiendas al herido que cumplas con tus funciones en la iglesia. Pastor, no he podido ir al culto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a poner que esto me lo dice, venga, el Jesús que está en la batería con un cargo. Pastor, no he podido ir al culto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, compañero? Porque mira, he visto un hermanico que quería venir al culto y ha tenido un problema y he estado ahí con él y lo he llevado pues a su casa porque se ha quedado sin coche, etcétera, etcétera, etcétera. Le digo, escúchame, has hecho lo que Dios te manda de tu persona, obedecerle a él y amar al prójimo. Porque aquí vendrías y tocarías la batería, pero el hermano quedaría todavía con los dolores y quedaría en la calle. Pero has cumplido, has obedecido al Señor, porque al Señor le interesa tu obediencia. Más que el lugar que ocupas, le interesa que tú obedezcas. La obediencia parcial es desobediencia a los ojos de Dios. Es que he obedecido a la mitad, entonces eso es desobediencia para Dios. O le obedeces en la totalidad, o las
parciales. Dios no es Dios de a medias. Dios o todo o nada. Y cuando obedeces a medias es como que desobedecieras a los ojos de Dios. ¿Qué hizo Saúl? ¿Mató a algunos? Sí. ¿Y se quedó con parte de lo que Dios le había dicho que matara? Sí. ¿Obedeció a medias? Sí. ¿Obedeció parcialmente? Sí. Pero eso fue desobediencia a los ojos de Dios. Porque a veces intentamos obedecer y obedecemos a medias. Escúchame, te lo digo de corazón y de cariño, con cariño para la iglesia. Eso es como que hubieses desobedecido. Entonces empecemos a obedecerle de una manera completa. Ahora, ahí vemos detrás los animales y cómo le reprime el profeta a Saúl. Vamos a ver las consecuencias de la obediencia parcial. Lo mismo, pérdida de bendiciones y de promesas. Vemos que perdió el reino. Segundo, consecuencias personales. La obediencia parcial de Lot y de su familia tuvo consecuencias inmediatas y severas. Su mujer se convirtió en sal. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que pasase eso? Es que estáis muy serios, aunque nos vea, porque la luz no puedo ver que me da, no os veo. Nos gustaría mucho en algún momento puntual, conviértete en sal, para que se callara. Pero no tenemos ese poder. Pero tú sigue obedeciendo a Dios parcialmente y ya verás cómo alguno se convierte en sal. Porque hay consecuencias personales cuando uno obedece parcialmente. Hay consecuencias personales. Y hay que cada uno divague en su mente y piense. Hay una falta de protección y una guía divina. La obediencia parcial, como he dicho, de Moisés le costó la entrada a la tierra prometida. Hay un juicio y una corrección divina. Es decir, ahí viene Ananías y Zafira. ¿Obedecieron? ¿Vendieron todo? Sí, pero obedecieron parcialmente. Porque mintieron. Porque, ¿cómo lo puedo soltar? El que obedece parcialmente, a veces implícitamente en esa obediencia, con mucho respeto, está la mentira. Porque tienes que poner una excusa para poder decir por qué no has obedecido totalmente. Y tienes que poner una excusa. Por lo tanto, estaba vinculada a la obediencia parcial, con mucho respeto, la mentira. Por eso Ananías y Zafiras, que obedecieron parcialmente, incluyeron la mentira en esa obediencia, y entonces resultó en el juicio inmediato y severo que ambos murieron. Hay obstáculos y frustraciones. La obediencia parcial de Salomón resultó en la división del reino que después de su muerte. Dice Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Porque a veces hay frustraciones y hay obstáculos cuando obedecemos a medias al Señor. Yo pregunto, no me respondas, ¿quién de aquí está obedeciendo a medias? Después de lo que estamos hablando, si lo estás haciendo, cambia. Porque puede haber obstáculos, consecuencias, frustraciones. ¿Amén? Bien, para ir rápido, siguiente. Esta también es interesante. Porque hay quien obedece y su obediencia está basada en el temor. En el temor, ¡ay, que Dios me castiga! ¡Ay, que Dios me fulmina! ¡Ay, que Dios me condena! Y obedecemos por temor. Ejemplo, el pueblo de Israel. Éxodo 20, 18, 21. El resumen, los israelitas obedecían a Dios por temor a su poder, especialmente después de ver las manifestaciones del Sinaí. Tenían miedo, y como tenían miedo le obedecían, no vaya a ser que nos mate. Dice Éxodo 20, 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos, le tenemos miedo, hay temor. Y obedecían por miedo, pero aquel que obedece por temor, esa obediencia no nace del corazón. Todavía en el corazón tienes otros sentimientos que no manifiestas, que no afloran, que guardas en el corazón. Pero atención, es una obediencia por temor, es externa, está ajustada al miedo. Que Dios nos ayude. Por eso, ¿cuál es la lección? Que la obediencia por el temor puede ser el comienzo, pero Dios desea que nuestra obediencia se base en el amor. El que lo obedezca por amor. Vamos a obedecer a Dios por amor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias basadas en el temor? Que la relación va a ser superficial con Dios. Su temor impidió una relación directa y profunda con Dios, apartado por medio de un intermediario.
y dijeron a Moisés, habla tú, no nosotros. Claro, porque tenían miedo. ¿Podía Dios hablarle directamente al pueblo, incluido Moisés en el medio? Sí, pero como tenían miedo, habla tú. Entonces es una relación superficial. El que obedece a Dios por temor, algunos es que no se han encontrado ni con Él, lo hacen por miedo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a amarle por amor. Pero es que también hay una falta de amor y de confianza. Ahí tienen, por si quieren ir leyendo el texto. El temor llevó a la inactividad y a la falta de fruto. Aquel que tenía el talento, es que como tuvo miedo lo escondió. Tuvo miedo y lo escondió. Y entonces el temor lo llevó a la inactividad y a la falta de fruto, resultando en la pérdida del talento y del favor del amo. Es decir, que en la parábola de los talentos, hay una falta de amor y de confianza. ¿Cómo voy a confiar en alguien que ha escondido aquello que yo le he dicho con lo que tenía que trabajar? Toma, que te lo quito a ti, se lo doy a aquel que tenía más. Claro, porque aquel que obedece por temor, hay falta de amor, hay falta de confianza. Por eso a veces hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y nos comportamos como nos comportamos. Porque hay falta de amor, porque le obedecemos por miedo a que nos castigue. Vamos a cambiar el concepto en la iglesia en el nombre de Jesús. Pero también es una obediencia legalista. Dice Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La obediencia de los fariseos era una obediencia legalista que resultó en una relación superficial con Dios. Obedecían las normas, a las leyes, por temor. Uy, hay que hacerlo, si no me disciplinan. Uy, no, que no me pueden ver aquí, porque si no me disciplinan. Uy, no puedo hacer esto, que no me vea el pastor, que no me vean los hermanos. Y es una obediencia por temor. Eso es una obediencia legalista, que obedeces las leyes, las reglas, los mandamientos, pero no al Dios de amor. Porque no le amas por amor, no lo haces por amor. Porque aquel que ama a Dios y que le obedece por amor, da igual las leyes que haga, tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes cómo tienes que comportarte. Sabes cómo tienes que actuar en la iglesia. No hace falta que el pastor vaya. No hace falta que el pastor diga. No hace falta que los hermanos digan. No hace falta, porque ya nace de tu corazón en amor a Dios. Porque aquel que ama obedece. Hay un dicho que me dijeron hace muchos años que lo he guardado y lo he hecho mío. Lo que no hagas por amor, a la fuerza sale mal. Y lo que no hagas por amor, lo que no te nazca, perdóname, no lo hagas. Porque lo vas a hacer mal. No lo hagas. Es preferible que no lo hagas. Si lo haces, hazlo porque te nace de corazón. Bien, y ya la última para terminar, la obediencia total. Ahora sí, vamos a darle un aplauso. ¿Y cuál es el ejemplo de la obediencia total? Jesús. Es nuestro ejemplo por antonomasia. Jesús mostró obediencia perfecta a Dios Padre, al aceptar la muerte en la cruz para salvar a la humanidad. Atención, Cristo fue la obediencia por excelencia. La manifestación de la obediencia total fue Cristo. Él nos enseñó cómo obedecer a pesar de las dificultades, a pesar de que te apunten, a pesar de que tengas que perder. Pero entiéndeme, hoy perdemos aquí, pero ganamos en el cielo. Y el ejemplo fue Cristo. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No hacía falta que vinieran otro, porque no hay otro más grande de Cristo que pueda humillarlo. Él mismo, siendo el soberano, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. Porque el que obedece totalmente siguiendo los pasos de Cristo, hablábamos el otro día que se aplicaba el carácter de Cristo en nosotros. Entendemos que tenemos que obedecer a pesar de las circunstancias, ocupar tu lugar a pesar de las circunstancias, seguir al frente a pesar de las circunstancias. Eso es una obediencia total. Por eso la lección es que la obediencia total a Dios a menudo implica sacrificio y entrega. Si no quieres obedecer, si no quieres
sacrificio y entrega, entonces no le obedezcas. Pero si te has dispuesto en esta tarde a obedecerle a Él totalmente, que sepas que va a venir sacrificio y va a venir entrega, y hay que entregar partes de ti que todavía las hemos dejado en el olvido. Que el Señor no solamente quiere tus labios para que le alabes y tus manos para que la levantes. No, eso no te lo pide el Señor. Lo único que te pide en la Biblia es tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Porque sabe que teniendo tu corazón tiene todo tu ser. Pero hay quienes le damos la alabanza, levantamos las manos, le damos nuestro cuerpo, pero nuestro corazón lo guardamos para nosotros. Y luego pasa lo que pasa. Amén. Por eso, ¿qué menos? La cruz y los clavos. El sacrificio perfecto a una voluntad en obediencia completa, total. Vemos las consecuencias de la obediencia total. ¿Qué consecuencias tienen aquellos que entran en esta dinámica? Bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. ¿Cuántos quieren bendición y prosperidad? Empieza a obedecer totalmente con entrega y sacrificio. Pero también hay protección divina. Escúchenme, da igual que los demonios se levanten como río. Jehová Dios planta bandera. Jehová dice que es Jehová Nishi. Y ese nombre significa que el Señor es mi estandarte. Atención, no es lo mismo bandera que estandarte. El estandarte representa ambas cosas. La bandera no, solo es bandera. ¿Y qué es el estandarte? Primero, representa bandera, porque la bandera, cuando se conquistaba un lugar, se colocaba la bandera y representaba que ese lugar era conquistado por aquel a quien representaba la bandera. Pero el estandarte lo llevaba uno en el ejército que avanzaba. ¿Y qué hacía el estandarte? El estandarte se movía. Si el ejército iba venciendo, el estandarte se iba moviendo. Por lo tanto, iba conquistando todo cuanto se movía. La bandera estaba quieta, el estandarte se movía. Y Jesús se manifiesta a nosotros como Jehová Nishi. El Señor es tu estandarte. Que por donde quieras que tú vayas, va Dios contigo. Que por donde te muevas, Él está contigo. Y todo lo que Él conquiste, lo conquista contigo. Por eso hay protección divina por donde quiera que vayas. El secreto, obedece totalmente. Hay relaciones y favor con Dios. Enoc andó con Dios 300 años y luego Dios se lo llevó. Porque obedeció totalmente. Su generación era una generación pecadora. Pero Dios mío, Enoc se mantuvo fiel y obedeció en la totalidad. Quiera Dios que tengamos un favor de Dios en nuestras vidas diarias. Hay fruto del Espíritu y transformación. Se evidencia en nuestra vida cristiana. ¿El qué? El que hemos obedecido, nos hemos entregado voluntariamente en la totalidad para con Dios. Bien. Y hay paz y confianza. ¿Cómo es posible que haya cristianos y cristianas que en medio de circunstancias difíciles tengan paz y confíen? ¿Por qué? Porque obedecen totalmente y saben los beneficios y las consecuencias que tiene el obedecerle en la totalidad. Por eso uno está tranquilo, uno se levanta con tranquilidad, uno vive con tranquilidad porque Dios está en el medio contigo. Amén. 6. Hay un impacto y testimonio poderoso. Cuando uno obedece en la totalidad, como la valentía de los apóstoles al predicar, todos murieron, excepto Juan, que murió por vejez. Todos murieron por causas que la gente venía por ellos, por causas no normales, no naturales. Todos murieron, pero esa obediencia total de sacrificio y entrega fue el testimonio y la base apostólica que hoy tenemos por medio del sacrificio y posteriormente por la edificación de la obediencia en la totalidad de los apóstoles. Y estamos aquí predicando de ellos y hablando de ellos y, cómo no, de nuestro gran Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una obediencia total al Señor. Ahora, hay un resumen final y ya terminamos. ¿Cómo puedes aplicar estas consecuencias, estas últimas, a tu vida diaria? ¿Cómo lo puedes hacer? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Guardando sus mandamientos y obedeciendo sus mandamientos.
eso estás hablando y estás demostrando que le estás amando a Él. Ahí vemos a Cristo: si me amas, guardáis mis mandamientos. Los 10 mandamientos, que son la regla de conducta de los 613 preceptos para los judíos y de todas las normas cívicas del mundo, 5 están dedicados para Dios y los otros 5 están dedicados para el prójimo. Porque si amas a Dios en la totalidad, serás capaz de amar al prójimo. He dicho algo bíblico, que no he dicho nada antibíblico. Si amas a Dios en la totalidad, serás capaz de amar al prójimo. Si todavía tienes discrepancias, es porque todavía no amas a Dios en la totalidad. Los 10 mandamientos, una tabla era dedicada a obedecerle a Dios y servirle a Él, y tenía que ver con Dios, y las otras 5 tenían que ver con el prójimo. Y así se complementaba la ley, que después Cristo cambia todo por uno. El verso que hemos dicho al principio: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, aplicar la obediencia total implica un compromiso diario de seguir los mandamientos de Dios, confiar en sus promesas, depender del Espíritu Santo para vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas. Y ahí vemos el final: Jesús, mi ejemplo de obediencia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Encendemos las luces.